Buenos días a todos, espero en el Señor que estén bien. Es bueno poder verla nuevamente también ya este día domingo, casi terminando el mes ya de agosto. Ha pasado súper rápido el año. Esperando en el Señor también que estén bien y poder también ayudarles con algunas preguntas. Así que vamos a comenzar orando y vamos a contestar algunas preguntas que me han hecho. Ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda y bendición, Señor, cada día con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender tu palabra, a poder aprender de ella, y gracias por todo lo que haces, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hace unos días atrás me preguntaron sobre la alta crítica o baja crítica, o la crítica bíblica, como quieran llamarle, qué es y qué creo sobre ella. Básicamente la alta crítica o la crítica bíblica es considerada una de las ciencias más, o una de las ciencias de las cual, con la cual llegamos a un entendimiento más satisfactorio sobre lo que es el origen, la historia y el actual estado de los textos bíblicos o de la escritura, o en el sentido básicamente hablando del texto original. Dentro de ella existen dos ramas, obviamente, que son a veces ampliamente consultadas en la actualidad, como lo que es la baja crítica y la alta crítica. ¿Ya? La baja crítica habla más de lo que es la naturaleza verbal e histórica, y que limita las palabras, básicamente se limita a las palabras o situaciones de las mismas, ¿ya? Aparecen, o cómo aparecen en los textos, los manuscritos, pero básicamente tiene que ver con el estudio del texto en sí, ¿ya? Entonces eso es lo que hace la baja crítica. La alta crítica básicamente también consiste en un discernimiento, podríamos llamarlo de alguna forma, con respecto al texto, sobre razones sacadas de la naturaleza, básicamente la forma, los métodos, temas o argumentos de los diferentes libros, la naturaleza y la relación del contexto, entre la relación entre los pasajes, las circunstancias, básicamente todo lo que es el contexto histórico. Así que básicamente se dividen en esas dos líneas. Ahora, ¿qué pienso yo sobre ambas? Yo creo que en estricto rigor hay cosas y observaciones que hacen ambas críticas que son viables. Básicamente hacer observaciones del texto tanto griego como hebreo que en realidad son verdad. El problema con la alta y baja crítica no tiene que ver a veces con las observaciones, sino con la predisposición con la cual van al texto. La gran mayoría de ellos son, si no son ateos, son historiadores antisobrenaturales. ¿Qué significa? Van a descartar cualquier punto que haya o que se registre en el texto bíblico como milagroso, sea, ejemplo, que Moisés haya caminado junto con el pueblo de Israel por el mar, o que haya sacado agua de una roca, o cosas de ese tipo. Dicen, eso es imposible, por lo tanto se descarta o pasa a ser algo más mitológico. De manera que obviamente, y lo que hacen ellos es dictaminar de mala forma como ahistórico aquello que es sobrenatural. Entonces, a mi parecer, como digo, hay cosas que son observaciones que son viables, que son correctas y no se puede descartar, pero la gran mayoría de ellos son ateos, ya no son cristianos, son historiadores antisobrenaturales, y eso significa obviamente que no creen en Dios y no les interesa tampoco. Ellos quieren ver, determinar según sus propios criterios qué es la realidad y qué no es la realidad en el texto bíblico, cercenando en realidad todo lo que es la escritura. Si me preguntan, ¿son creyentes o no son creyentes? Obviamente yo creo que no son creyentes, ¿ya? No lo son, pero no puedo descartar, como digo nuevamente, por otro lado, las observaciones que hacen al texto, que sin duda algunas de ellas son fidedignas, son correctas. El problema no es que el eso sea correcto, sino que la conclusión final es incorrecta. Entonces, obviamente no comparto mucho, de hecho no comparto casi nada con ellos, pero sí esas observaciones que hacen de vez en cuando que sí son acertadas, ¿ya? Así que si quieres saber obviamente más sobre la baja crítica y alta crítica, hay un libro que puedo recomendar, que es muy bueno, en realidad. Ahí está, Evidencia que exige un veredicto, se llama, de Josh McDowell, que hace básicamente una apología sobre lo que es las críticas textuales.
¿ya? Hay otro parecido a este que es evidencia que exige un veredicto, que es uno cafecito, pero en realidad no habla de este tema, en realidad se habla un tema más grande sobre básicamente el texto bíblico, pero no de los ataques propiamente tales al texto, como lo hace este volumen. Fíjense que dice volumen 2 ahí, volumen 2, el otro es un volumen, ¿ya? Así que se los recomiendo, excelente libro. Otra pregunta que me hicieron también tiene que ver con el horóscopo, es interesante. ¿Qué pienso sobre si hay una persona, un creyente que vea el horóscopo así como por casualidad, como así como que no quiere la cosa? ¿Qué pienso yo de eso? Bueno, una de las cosas que creo sobre eso, sobre estar viendo el horóscopo y todo ese tipo de cosas, a veces la gente, o lo que me preguntan netamente iba por el otro lado, iba a decir, ok, si quiero verlo así como por mirar nomás, por curiosidad. Hay un dicho que acá ocupamos que dice la curiosidad mató al gato. Interesante ese dicho. Pero algo que me llama la atención es, obviamente uno puede tener curiosidad, la cosa es qué es lo que mueve la curiosidad o qué motiva esa curiosidad. Porque en realidad eso, la única persona que puede contestar esa pregunta eres tú. ¿Ya? Entonces a veces la gente dice, pero yo quiero ver para saber nomás. El problema es que generalmente uno no lo ve solamente por saber. Uno lo ve a veces porque tiene una autogestión, como diciendo, quiere decir que puede caber la posibilidad de que digas la verdad. Y ahí entramos en un plano en que desconfiamos de lo que el Señor hace. Y obviamente eso está prohibido hacia la nación de Israel. Consultar a cualquier tipo de adivino, agorero o cualquier cosa de ese tipo, y era una prohibición en realidad. Cuando vemos el Nuevo Testamento van a ver en realidad que dentro de las palabras del texto bíblico el creyente debe depender del Señor en todo el sentido de la palabra, y hacer ese tipo de uso, si puedo sacar alguna aplicación secundaria del principio que vemos hacia los pueblos de Israel, el creyente de alguna forma no debería relacionarse con ese tipo de cosas, ¿ya? Pablo dijo, ¿se acuerdan? Hablando de los ídolos, o hablando de la comida dada a los ídolos, en realidad dice, no quiero que participen de la mesa del Señor, ni de la mesa de los demonios. No porque la comida sea algo, sino básicamente para que no haya participación. De alguna forma quiero sacar un principio, como digo, secundario, ¿ya? Para eso, el creyente no está permitido hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Así que para cualquiera que tenga la curiosidad de querer ver ese tipo de cosas, pregúntate a ti mismo y sé bien honesto, ¿por qué quiero ver eso? ¿Quiero solamente saber por curiosidad o quiero saber para alimentar algo dentro de mí? Y te vas a dar cuenta que generalmente las personas o el ser humano, cuando tiene curiosidad por algo, es porque quiere saber algo acerca de una realidad. No es solamente por mirar por mirar. Uno lo hace porque quiere saber y quiere alimentar algún tipo de expectativa o de esperanza, y eso significa que en realidad no está confiando en Dios, ¿ya? Entonces, para que seamos honestos, eso no sería correcto. No es pecado en realidad. Es pecado porque manifiesta en realidad que no confías en lo que el Señor te dice en su palabra. Entonces, dice llenamente, si me preguntan, ¿es pecado o no es pecado? Sí, es pecado, ¿ya? Así que, por si acaso, si hay alguno que quiera que de vez en cuando se le arranque las manos para el horóscopo, querido, tenga cuidado con eso. No juegue con las cosas del enemigo. En realidad son cosas del diablo, eso no tendríamos por qué nosotros estar metidos en ese tipo de cosas, ¿ya? Ok, yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por lo menos contesté dos y nos queda poco. Quiero ver el tiempo que nos queda. Ok, aquí va bien, va. 20 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Por lo menos ya respondí sobre lo que es la alta crítica y la baja, o las críticas textuales o crítica bíblica, y también sobre el tema del horóscopo. Ahora, algo interesante que deben entender es que hay muchos principios en la Biblia, hablando en términos prácticos, que la gente generalmente hace. Uno de ellos, el tema del horóscopo, otro que tiene que ver, ejemplo, el tema de tatuajes, fumar y todo ese tipo de temas. Entonces, obviamente, depende de la pregunta,
Así que como me preguntaron por el horóscopo, solamente va a contestar sobre el tema del horóscopo. Así que no sé si hay alguien, yo solamente tengo 2 preguntas. No sé si alguien de los que está viendo quiere hacer alguna otra pregunta. Quiero darle la oportunidad también para eso y también ayudarle con algún tema en particular. No sé, no, creo que no hay nadie más. Ok. La semana pasada yo hice una pregunta y voy a aprovechar de también aclarar para algunos que no puedan saberlo sobre el tema de la ayuda idónea. Ya que estamos haciendo el estudio de Génesis, una de las preguntas era ¿qué es la ayuda idónea? ¿Y qué significa o cómo se aplica? Básicamente habían dicho que la ayuda idónea es una persona que, como dice, es un complemento del hombre. El problema no es eso, yo dije, el problema, ok, si esa es la definición, entonces cualquier mujer es ayuda idónea. Porque básicamente cualquier mujer, por ejemplo, si hablamos de un grupo de mujeres, de 20 mujeres, y obviamente hay un hombre, y dice, ok, hay 20 mujeres, y de esas 20 mujeres hay 10, que son las que pueden complementar mi vida. Entonces podríamos decir que hay 10 posibles ayudas idóneas. Entonces algo interesante que ahí uno dice, no, sí, no, y hay un tema ahí. Pero obviamente en el texto dice ayuda idónea, no dice ayudas idóneas, y hay que ser obviamente explícito en ese tema. Ahora, cuando vemos obviamente dentro de la nación de Israel, y quiero ir allá primero, van a ver que la prohibición de la nación de Israel era de obviamente emparentar con cualquier otra nación que no sea israelita. Esa era la ley. No podían relacionarse amorosamente con otras naciones, sino exclusivamente con la nación de Israel. Cuando vemos el Nuevo Testamento, también vemos algo parecido hacia la iglesia. Dice básicamente que concordia tiene el creyente con el incrédulo, y de alguna forma podríamos decir, ok, en verdad no tenemos arte ni parte el creyente con el incrédulo. Lo que sí, obviamente podemos decir, ok, entonces ya tenemos un parámetro general. Tenemos que en la nación de Israel el israelita se casaba con una israelita, sea de cualquier tribu. En segundo lugar, teníamos en el caso de la iglesia un creyente que puede escoger entre creyentes o entre mujeres creyentes. Y obviamente ahí dice, ok, ya tenemos el plano general, tenemos gente específica para personas específicas. La pregunta sigue siendo, ok, entonces, ¿cómo puedo saber si una persona es la ayuda idónea para mí? Bueno, como ya dije, obviamente pueden haber muchas personas, puede haber más de una persona que es comida ayuda idónea, pero en realidad es solamente una, viendo el texto de Génesis. Ahora, bueno, eso se hace de 2 formas, yo creo que de una forma bien particular. Una de ellas es, tienes que contestarte cómo estás con Dios. Me refiero a cómo está tu relación con Dios. Está siendo, primero tienes que preguntar si eres creyente y si ella es creyente. Segundo, debes preguntarte a ti mismo si, obviamente, si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida. Porque si la palabra del Señor está abundando constantemente en tu vida, eso significa que el Espíritu Santo está guiando tus pasos en todo lo que hagas. De hecho, eso lo puedes ver en Efesios capítulo 5, versículo 18, y Colosenses también, hablando de la misma idea de ser lleno del Espíritu. Cuando una persona es llena del Espíritu, eso significa que es controlada por el Espíritu y que sus actos están siendo guiados por Él. Si yo sé que mi vida está siendo guiada por la palabra y que la persona que veo es la persona que Dios ha puesto en mi corazón para que sea mi ayuda idónea y sé que estoy bien, entonces, querido, déjame decirte que lo más seguro que esa sea la persona que Dios quiera para ti. Entonces, obviamente debo ir acompañado de oración, como todo, y también de palabra. Entonces son las
cosas importantes de Biblia, querido. Siempre la Biblia debe respaldar tu forma de vivir para poder saber que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere. Y obviamente de ahí empezará a ver, pedir la guía del Señor en las decisiones futuras en relación a la lluvia idónea. Así que obviamente puedes escoger. Si me preguntas cómo lo hice yo, bueno, me parecido en realidad. Me acuerdo en ese tiempo que habían dos personas que me interesaban, que me llamaban la atención en realidad. Y lo que hice fue orar al Señor y ver Biblia, solamente Biblia. Sabía que estaba bien con el Señor, pero necesitaba también guía del Señor. Entonces dije, ok, vamos a orar y ver qué dice el Señor en su palabra. Con el tiempo, obviamente, el Señor confirmó, no solamente por su palabra, sino también por las circunstancias, por personas que te aconsejan. Dice, ok, sí, es verdad, sí puede ser, ok. Y después me lancé, hablé con la que es mi actual esposa. En ese tiempo ella sabía mi posición sobre lo que creo, sobre creyente, sobre la amistad mujer-hombre. Ella sabía muy bien que yo no creo en eso. De hecho, yo no creo que haya amistad o que pueda haber amistad real, genuina, así profunda entre un hombre y una mujer. De hecho, ella sabe eso y ella tampoco cree eso. La única amistad profunda, genuina que hay entre un hombre y una mujer es tu esposa y tu esposo. No hay más. Entonces cuando fui a ella, esa vez, ella ya sabiendo eso, le dije básicamente que quería ser su amigo y ella entendía para qué lado iba. Así que ya estuvimos orando una semana y la semana ya pusimos de novio y al año nos casamos. Entonces, sin duda podemos reconocer que vimos a la guía del Señor, sin duda, en todo el proceso. Pero obviamente va acompañado, como les digo, de oración y de Biblia, ¿ya? Así que yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de terminar esta sección. Quedan 10 minutos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer hablando de la Biblia. Ya por lo menos contesté 3. No sé si tú tienes alguna otra. Y me gustaría saberla para poder ayudarte con alguna pregunta. Ok, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar esta sección. Obviamente, obviamente si quieren o tienen alguna pregunta que necesitan saber respuesta, avísenos o mándenla para que otros posiblemente que tengan preguntas quieran hacerla y necesitan saber respuestas pero les da vergüenza. Entonces obviamente traten de escribir, no hay ningún problema, ¿ya? Y obviamente eso va a ayudar a otros también a poder crecer. Como les dije sobre el tema de la alta crítica, y volviendo allá, hay un libro, este libro, si lo quieres leer, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, tomo 2. ¿ya? Hay uno que es el cafecito, no es ese es este, pero tiene que decir tomo 2, ¿ya? O volumen 2. Si te compran el cafecito, lo más seguro es que no salga a la información, ¿ya? O va a salir en tema más general. Este es más puntual, da mucha más evidencia que el otro sobre obviamente lo que dice la alta crítica y la baja crítica. Ahora dentro de esas críticas también obviamente hay ramas en la cual vas a ver ahí que te van a orientar para saber y entender cuando te toque hablar con alguna persona que generalmente son historiadores los que saben más de ese tema, ¿ya? Pero se lo recomiendo, ¿ya? Vamos a orar y vamos a pasar nuestro tiempo con la Biblia y avisos, ¿ya? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos bendices, nos ayudas, gracias porque Señor, tenemos la palabra profética más segura, Señor, sin duda, con la cual nos permite, Señor, nos enseña, nos redarguye, Señor, nos corriges y nos instruyes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser niños fluctuantes, Señor, con el contrario, poder ser amantes de tu palabra, Señor, personas que deseamos, Señor, o deseemos, Señor, hacer tu voluntad, ser obedientes, y eso es lo que tú quieres, Señor, con nosotros. Gracias por este tiempo de poder servir y ayudar, Señor, también con aquellos que tienen preguntas, Señor, y gracias por todo lo que tú haces día a día. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Ok, queridos, solamente obviamente quiero darle la bienvenida a los que se han conectado ya para lo que es nuestro culto. Así que le doy gracias al Señor también por sus vidas. Espero que estén bien, estén con salud o estén mejor de salud para los que han estado mal. Y obviamente también ayudarles y animarles a seguir adelante. Así que damos gracias al Señor por sus misericordias que se renuevan cada día, ¿cierto? Así que vamos a pasar algunos avisos para que puedan tener presente durante la semana. Día el lunes ya tenemos Instituto Bíblico Berea para aquellos que quieran participar. En el instituto están viendo panorama del Nuevo Testamento. Eso significa básicamente parte de lo que es periodo intertestamentario, un poco también de lo que es y ahí empezar a ver todo lo que es los evangelios sinópticos, Juan, Hechos, y ahí para adelante cada libro de acuerdo al tema y lo que quiera hablar. Así que los que quieran participar, por favor háganos saber y así poder ayudarles también con eso y puedan estar aprendiendo junto a los hermanos ahí sobre el panorama del Nuevo Testamento. Eso va a estar dándose todo este semestre, así que obviamente les animo a poder participar y poder aprender también del Señor. Ya, eso es para el día lunes. Día lunes 20 horas está en el Instituto Bíblico Berea, ¿ya? Así que, como les digo, si quieren saber más información, escríbanos y obviamente les vamos a dar la información que necesita. El día martes no hay nada, así que obviamente no significa que no hacemos nada, por si acaso. Así que, pero el día miércoles tenemos nuestro culto, de estudio bíblico a las 20 horas, así que no se pierda el estudio de Efesios, ¿ya? Si le gusta aprender de la Biblia, el día miércoles 20 horas estamos estudiando la carta a los Efesios. Ha sido gratificante ver cómo el Señor te ayuda a entender no solamente lo que somos, sino lo que Él nos ha dado, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que queremos motivarte, animarte a también seguirnos también por medio del estudio de Efesios a las 20 horas. El día viernes, creo que no me acuerdo si el viernes o el martes, hay ministerio de sordomudo, ¿ya? Si hay algo que queremos recordar, queridos, siempre es que hay personas que no conocen del Señor y tú puedes conocer muchas, pero tú puedes hablar y puedes conversar con ellas, pero hay personas que no pueden hablar y no pueden oír, que son lenguaje sordomudo, y el Señor nos ha mandado ahí a ser discípulos a todas las naciones. Y queremos motivar a aquellos que quieran participar del ministerio de sordomudos también a escribirnos y decir, que sabes que quiero participar, quiero estar ahí, para poder agregarte a las clases. Y también hay hermanas ahí de otra iglesia que nos están ayudando también a incorporar este ministerio a nuestra iglesia. Creemos que es necesario que toda persona pueda escuchar el Evangelio. Es nuestro deseo también compartir ese Evangelio a aquellos que tienen dificultad para poder comunicarse. Así que, querido, de verdad, te invitamos a participar en ello. Así que escríbenos y hermano Francisco te va a ayudar con eso también, que es una de las personas que está viendo también el tema. El día viernes es, obviamente, creo que es el día viernes, así que para que tengan presente eso. El día sábado a las 20 horas ya tenemos lo que es el estudio de la carta a los romanos. Eso obviamente se hace de forma interna, estamos por vía Meet, ya la aplicación Meet, que nos ayuda también con eso, y como hay harto tiempo para poder hablar, podemos conversar con mayor tranquilidad y básicamente tenemos una hora libre para poder hablar de la carta. Obviamente esta semana no se pudo hacer por netamente temas laborales, ya míos, así que la próxima semana retomamos con Romanos capítulo 1. Y obviamente el día de domingo, tenemos nuestro culto, nuestro tiempo obviamente de preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida. Así que queremos motivarte, querido, de verdad, a hacer preguntas, hagan preguntas. Nos ayuda a nosotros y también nos permite ser de bendición para ustedes. Así que por favor haga las preguntas necesarias o déjela escrita ahí, no hay ningún problema, y la vamos a tener ahí presente para contestarla la próxima semana. Ya, eso es de las 10:30 hasta más o menos las 11, va a depender de la cantidad de preguntas que tengamos también para responder.
Y obviamente de la 11 hacia adelante tenemos nuestro culto de adoración al Señor con la exposición de las Escrituras, así que queremos motivarte también en el estudio de los Corintios para poder conocer más del Señor. Y obviamente hay avisos que son también para la iglesia. Uno de ellos, querido, obviamente queremos ayudarte a entender 3 cosas importantes y para cualquier hermano, que son las que siempre queremos hacer énfasis. Una, medite, lea, estudie, memorice y aplique, sobre todo aplique Biblia. Ya, por favor, eso hágalo todos los días. Estudie, memorice, aplique Biblia todos los días. Y eso es algo que queremos recordarte. Ya, la pregunta, ¿lo hiciste esta semana? Espero que sí. Espero que esta semana hayas leído todos los días Biblia. Si no lo hiciste, te queremos motivar a hacerlo. Trata de hacerlo. Y hazlo, porque es el alimento que el Señor nos ha dejado para conocerlo a Él. Segundo, ora por los hermanos y los enemigos. No sé si lo hiciste esta semana, pero hay que hacerlo, hay que orar por los hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, debemos estar ahí pendientes, no solamente en oración, sino también en llamado. Queremos motivarte en este tiempo en que no podemos salir mucho, pero tenemos teléfonos, tenemos medios de comunicación, estamos comunicándonos los unos a los otros, viendo cómo estamos. No necesitamos o no necesita el pastor siempre, pero sí necesita hermanos siempre. Entonces, querido, obviamente hay cosas que hay gente que necesita los unos de los otros, y eso no solamente pega o trabajo del pastor, sino también de la iglesia en general. Así que queremos motivarte a estar orando y también llamando a los hermanos. Tercero, predica el evangelio. Son cosas importantes, predica el evangelio. ¿Lo hiciste? Y Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos dijo, y así discípulos de todas las naciones. El Señor dijo a los apóstoles, me seréis testigos. De manera, queridos, que somos testigos vivos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de lo que el Señor ha hecho en las vidas de otras personas. Y queremos dar ese testimonio a otros con el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, si no lo hiciste esta semana, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, ponte a cuenta con el Señor, porque el Señor dice que debemos hacerlo constantemente. Y queremos motivarte a hacerlo constantemente, ser obedientes, que es la característica de todo hijo de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Predicar las buenas nuevas de salvación, que el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Así que hazlo. Y un último aviso, obviamente, o 2 últimos avisos. Uno, querer ayudarte o pedir, obviamente, recordar a los hermanos la canasta de amor, un compromiso que queremos siempre recordar porque hay personas que necesitan de ayuda, ¿ya? No sabemos la realidad de los demás, pero siempre es bueno tener algo para poder compartir con el que padece necesidad, y ese es el corazón que queremos impartir y el deseo que queremos dejar a cada hermano de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de cualquier iglesia, querido. Es bueno estar ayudando a otros hermanos también que necesitan del Señor, ¿ya? Así que la canasta de amor es algo práctico, son mercadería que tenemos para poder compartir, como les dije, con aquellos que a veces no tienen que comer. Así que eso sería. Y último aviso, y obviamente no deja de ser importante, al contrario es importante, es las ofrendas. Querido, es un compromiso para los que han adquirido un compromiso con el Señor, y también una bendición del Señor poder dar generosamente con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y hay un concepto que creo que generalmente no entendemos, y ese concepto es administrador. Nosotros no somos el dueño, somos el administrador de los recursos del Señor. Y eso implica todo lo que tenemos es del Señor, y nosotros somos administradores. Empezamos a dar, o ya básicamente ocupar lo que el Señor nos ha dado como administradores. Pero, querido, déjame decirte que el dueño de todo es Dios. Y obviamente debemos dar a aquel que nos ha dado todas las cosas. Y debemos decir, Señor, con una actitud humilde, agradecida, Señor, todo estudio de lo recibido de tu mano, te damos. Estudio. Y ese es el deseo, querido. Ese es nuestro deseo, decir, Señor, te damos porque tú nos has dado tanto y queremos devolver algo de lo que tú nos has bendecido. Así que, para los hermanos que quieran hacerlo, hay 2 medios. Uno puede venir a la iglesia y dejar su ofrenda, o hay una cuenta también que tenemos para poder hacer transferencias. Si quiere la cuenta, por favor, escríbanos por interno o por aquí mismo, por cualquier medio, y le hacemos llegar la cuenta si
si cree que hemos sido de bendición para su vida. ¿Ok? Así que vamos obviamente a orar, vamos a abrir nuestras Biblias, así que espero que tenga su Biblia ahí a mano y ya desde ya empiece a abrirla en Corintios capítulo 4. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva. Señor, y queremos pedirte que seas tú aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y permítenos, Señor, que después de escucharla podamos salir renovados, Señor, cambiados, transformados, Señor, por ella. Señor, sé tú hablando a tu pueblo. Y también permítenos decir, Señor, he aquí tu pueblo te oye para hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Si tienen su Biblia ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Si tiene su Biblia ahí, primera a los Corintios, capítulo 4. Ahora, quiero hacerte la siguiente pregunta, así quiero que pienses conmigo en lo siguiente. Si tuvieras que pensar en una característica de un pastor o de tu pastor, ¿cuál sería? Si tuvieras que pensar en una característica particular que te gustaría de tu pastor que la tuviera más, ¿cuál sería esa característica? Ahora tengo otra pregunta. Si tuvieras que pensar en características de un pastor ideal, aparte obviamente del Señor, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de características tendría? ¿Cómo sería ese pastor ideal para ti? ¿Cómo sería o qué querrías de ese pastor? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué piensas que debería ser un pastor? Y piensa en esas preguntas en un instante y trata de llevarse, ok, estas son mis ideas de lo que cree que me gustaría de un pastor. Estas son las premisas, esas son las formas. Así me gustaría tal pastor. Ahora, en vista de esas preguntas, y obviamente cada respuesta individual que cada uno de nosotros pueda tener acerca de ella, la pregunta es, ¿cuántas de esas características que tú ya tienes en tu mente tu pastor cumple? Piénsalo un rato. Ya tienes las ideas, posiblemente tengas ya ¿cómo te gustaría? Me gustaría que el pastor fuese más amable, fuese más, no sé, más carismático, o cualquier otra característica, y piensa, ok, ¿mi pastor es así o no? ¿O qué me gustaría? Ahora, en el mundo de hoy, una de las cosas que ha pasado es que no solamente hemos estado viendo, o se ha visto en los círculos neopentecostales y pentecostales, incluso bautistas, un llamado a cambiar o al pastor al gusto del consumidor. Es interesante notar eso porque también el evangelio ya casi está hecho, muchas veces se presenta al gusto del consumidor. Si le gusta, bien; si no le gusta, pues que lo lamento y voy a transformar un poco la ofensa de la cruz, porque a la persona no le gusta que le digan pecador. Hay que decir que es más o menos mala. Entonces se cambia el vocabulario. La pregunta, y también se ha hecho lo mismo con los pastores. Ya la iglesia hoy actualmente juzga qué pastor es mejor, qué pastor es peor, o en realidad cuáles son las características de un buen pastor o líder. Wow. Y sale el libro, 20 características del pastor líder, 15 características de cómo ser el pastor perfecto, 5 características de cómo ser el pastor exitoso. Y obviamente hay una pregunta que es más importante que todas estas, y es: ¿cuáles son las características que Dios pide de un hombre para su servicio? ¿Qué es lo que ve Dios en un hombre para su servicio? Y esa es una pregunta, obviamente, que debemos contestar. Y la pregunta es: ¿cuántas de esas características que tú pensaste son las que Dios quiere? ¿Cómo podemos saber en realidad si un ministro, en el sentido amplio de la palabra, es un ministro del Señor? ¿Cómo sabes si tu pastor en realidad es un pastor o es el pastor que Dios quiere que sea? Y es interesante ver eso, porque si no lo sabes, entonces la pregunta es: ¿cómo sabes si te está enseñando Biblia o no?
Y eso es algo importante que tiene que contestar. ¿Cómo saber si un ministro es un ministro del Señor? Y eso es lo que Pablo va a estar hablando acá. Fíjense que cuando vemos el pasaje del día de hoy en Corintios capítulo 4, van a notar ese tono en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si tienen sus Biblias ahí, en capítulo 4, verso 1 hacia adelante, dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, o no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido y lo recibiste porque te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, una buena pregunta, como les dije, ¿cómo podemos saber si un ministro es un ministro del Señor? Y obviamente podemos verlo por lo que se identifica. Fíjense que una cosa interesante es que la identificación de una persona se puede medir por lo que se sirve o por a quién sirve. Ejemplo, si una persona se sirve de medios fraudulentos para adquirir algún bien, podemos entender que se identificará con algún adjetivo que lo identifica como tal, con tal acto como un acto malo. Si es una persona que ha robado, bueno, el adjetivo básico va a ser cada vez se identifica más y más con lo que es un ladrón. De la misma manera, aquellos que se identifican con Cristo mueren para Él y viven para Él, se identifican plenamente con Él. Y eso es lo que vemos acá. Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y eso es algo que Pablo dice: téngannos los hombres. Ahora, dentro de las palabras del Nuevo Testamento existen palabras que en el idioma español se escriben igual, pero en el idioma original, obviamente, de nuestro texto bíblico, pueden haber más conceptos dentro de una misma palabra que es traducida en el español. Ejemplo, uno de esos casos es la palabra o el verbo, en realidad, tener. Aparecen muchas veces dentro de la Biblia, aunque obviamente en nuestro texto bíblico aparecen de esa forma, como tener. En el texto original pueden haber diferentes palabras para la misma palabra en español. Ejemplo, la palabra tener en griego puede ser eco, que significa tener, o nomizo, que significa tengo, entre otras palabras que también vas a encontrar. Pero en una de ellas es la palabra lokizomai, ya que en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 40 veces en diferentes contextos y solamente con diferentes connotaciones. Y es esta palabra la que encontramos acá, en este texto, la cual el apóstol Pablo dice: así pues, téngannos los hombres. Y esa palabra téngannos los hombres, es lokizomai. Ahora bien, la palabra en su uso secular significaba básicamente calcular o cobrar, como también podía significar lo que era deliberar o concluir. Aunque en su uso secular significó eso, la Septuaginta en realidad le dio el sentido de un acto volitivo o emotivo. De ahí que puede tener el sentido de tomar en cuenta, de acreditar, contar, considerar, estimar, evaluar, entre otros tipos de significado. Ahora, la idea no solo implica una evaluación de quiénes son los apóstoles, sino que la idea del apóstol Pablo es que los hermanos les tengan en estima o en consideración de acuerdo al llamado que han recibido del Señor hacia los hombres. Por eso Pablo dice, básicamente, podría decir: estímenos los hombres o considérenos los hombres como lo que realmente somos. Ahora, no debemos de pensar que esto es un tema aparte de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, hablando básicamente de la división y de esta
sabiduría humana que se presenta en el capítulo 2, verso 1 al 5, y también básicamente también de lo que vemos de la carnalidad de los hermanos de Corinto, sino que al contrario está muy ligado. Lo que Pablo está diciendo es referirse a los ministros del Señor, lo mismo que básicamente los corintios seguían, ¿se acuerdan? No solo está corrigiendo su manera de comportarse, básicamente entre pleitos, contiendas y disensiones que aparecen en el capítulo 3, verso 1, por sus líderes prominentes. Fíjense que a tal punto había llegado la disputa de los corintios que ya ellos mismos estaban peleando cuál de los apóstoles o servidores del Señor era mejor, Pablo o Apolos o Cefas. Sino que también básicamente lo que Pablo estaba haciendo era básicamente apelar a que ellos entendieran quién eran los siervos del Señor. De manera que esta consideración es primeramente hacia los hermanos. Esto es que sean ellos mismos quienes consideren o estimen a los siervos, o sea, Apolos, Cefas y Pablo, como lo que son en realidad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. No solamente está corrigiendo la actitud, no solo que lo hizo en el capítulo 3, sino que también está ayudándolas a entender, por medio de la corrección de la mente, qué son ellos en realidad. Quiénes son y cómo son y con qué se identifican estos siervos del Señor. Y aquí se presentan obviamente dos credenciales que todo ministro del Señor debe tener. Y fíjense, dice, téngannos los hombres. Y quiero ser enfático. En primera instancia, si bien habla de los creyentes, no solamente los creyentes deben tener en este caso a los apóstoles, como servidores de Cristo, sino cualquier persona, dice, básicamente téngannos los hombres, un término genérico para que cualquier persona, sea creyente o no creyente, debe estimarnos como lo que somos. Por eso Pablo dice, ténganos pues los hombres por servidores de Cristo. Y eso es algo interesante. Y aunque en algunas ocasiones, querido, hemos hablado de la palabra siervo, y más de alguno de ustedes puede decir, mira, pues dice servidores, siervo, ok. Es dulos. No. Aunque, ¿por qué? Generalmente la palabra dulo, esclavo o siervo es la palabra dulos en el texto del Nuevo Testamento, que significa esclavo, pero en esta ocasión no es la palabra. La palabra que dice ahí cuando dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo, es la palabra uperetes. Y esta palabra a su vez es una palabra compuesta por el prefijo uper, que significa bajo o abajo, y la palabra eretes, que es un remero. Esta palabra originalmente se refería a los esclavos que eran remeros en la galera de más abajo, y esa es la idea. Y eran los esclavos más despreciables, los de más baja condición, y de ahí que llegó a significar a una persona que estaba subordinada a otra. Lo que Pablo está diciendo, dice, así pues, téngannos los hombres, considéranos los hombres, estímenos los hombres como, dice, por servidores, como un uperetes, como un esclavo de la más baja condición que está al servicio de aquel que nos ha mandado. De manera que los apóstoles eran ante todo y principalmente servidores de Cristo. Fíjense que dice por servidores de Cristo, que están sujetos a sus órdenes, sujetos a Él en todo lo que el Señor quería. Ellos estaban llamados a servir a los hombres, pero no pueden hacerlo bien si no sirve bien a su Señor. En eso hay una unión directamente proporcional. Ningún hombre puede servir a los hombres de buena forma si no sirve de buena forma al Señor. Hay gente o pastores, y quiero ocupar este término un poco más amplio, que piensan de alguna forma que sirviendo más a la gente son mejores pastores. No necesariamente. Y ese es el desequilibrio que voy a estar mencionando. Pablo no solo sabía que era un apóstol del Señor, sino que
quería que los hermanos en Corinto entendieran que él se consideraba a sí mismo como un siervo de la más baja condición, como un uperetes, que es lo que dice el texto, que es un esclavo al servicio del Señor, y no solo él, sino todos aquellos que servían al Señor. Estos esclavos no eran exaltados, no eran vistos como los mejores, y no tenían ningún rango mayor sobre el uno sobre el otro, eran todos iguales. Al contrario, todos ellos hacían el mismo trabajo, llevaban el mismo peso, eran los que más soportaban la carga, eran los que más sufrían castigos, y obviamente eran los mayores, los que pasaban más padecimientos. En general tenían una vida cargada de males. En este caso vemos al apóstol Pablo en más de una ocasión que dice, en realidad he sido azotado tantas veces, y dice, no me gustaría hacer tanto. Uno ve al apóstol Pablo humanamente hablando y dice, wow, es impresionante el hombre, pero si considera los padecimientos que ha tenido que enfrentar, dice, en realidad ha tenido que enfrentar mucho. Bueno, Pablo dice, tengan los hombres por servidores de Cristo, operetes. Para Pablo, el servir al Señor no solo era un privilegio, querido, sino que quería que los hermanos entendieran que sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea cualquiera, siervos del Señor pueden servir a su Señor en la medida en que el Señor les dé la oportunidad y poder para hacerlo. Todo eso es del Señor. No es que Pablo, Cefas o Apolo sean mejores, no. Todo esto se trata de Dios, de quién es Dios, y que el nombre del Señor sea glorificado. Ese era el punto. No se trataba de si este o este era mejor o no. Y de alguna manera, más general, todo siervo del Señor está en esta condición. Todos aquellos que servimos al Señor predicando, estamos en una condición de ese tipo. Y podríamos decir, en una aplicación secundaria, tengan a los hombres por servidores de Cristo. En términos generales, queridos, puedo decir que en esto puede haber una tensión, y de hecho hay una tensión cuando no se entiende la función que el Señor ha dado. En algunas ocasiones los pastores o líderes pueden entender que deben servir a los hombres, y eso es lo correcto. En realidad a eso nos ha llamado el Señor, y lo que Dios quiere para enfocar básicamente nuestra vida es al servicio del Señor y de los hombres. Básicamente Dios quiere que enfocar el fuerte, o que quiere que seamos fuertes en esa área básicamente de servir a los hombres. Y el problema obviamente de enfocar tanto ahí nuestras fuerzas y nuestra vitalidad es que obviamente vamos a carecer de alimentar. Pregúntate, seamos honestos, ¿qué alimento dará el pastor a la oveja que en cierto momento necesita de un buen pasto para su alma cuando no tiene tiempo para estudiar? ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo podría nutrir o alimentar al pueblo de Dios cuando ha estado totalmente absuelto en servir a la iglesia del Señor y ha dejado lo más importante? ¿Se acuerdan que en Hechos dice, no es justo, los mismos apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos encarguemos de las mesas? Mejor busquen a personas diáconos que puedan encargarse en eso, pero nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la palabra, son cosas que necesitamos hacer. ¿Cómo podrá nutrir o alimentar al pueblo de Dios un pastor cuando ha estado totalmente absuelto en servir a la iglesia del Señor y ha dejado lo más importante? ¿Cómo lo hace? De manera que el pastor debe servir a los hombres, pero es primariamente un siervo de Cristo. Debe hacer las cosas que son importantes. No digo que servir a las mesas o servir a los hermanos sea menos importante, pero ¿cómo puede servir con mayor eficacia cuando no tiene que alimentar, no tiene cómo dar a la oveja lo que necesita? Y eso es algo que el pastor debe entender muy bien. Fíjense que hay, como les decía, hay una tensión de incluso también en referencia al apóstol Pablo. Y Pablo creo que entendía muy bien en eso, entendía muy bien cuál era su labor. De hecho, en Gálatas capítulo 1, verso 10, en otro contexto, hablando a los Gálatas, dice, ¿busca el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Por lo tanto dice que yo agrado a los hombres, yo agrado a Cristo. Y si tengo que decirle ciertas cosas y desagradarle a ustedes, no hay problema. Pero yo voy a ser agradable a Cristo.
De hecho, en 1 Corintios 9:27, en otro contexto, dice que no habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado por sí mismo, por su falta de disciplina. Por lo tanto, quiero servir a los hombres, sí, pero tengo que servir a Dios, sí. Y ahí está, ambas cosas. Debo ejercitar mi cuerpo, debo ejercitar mi mente, sí, para servir con mayor eficacia, sí. Ambas cosas son importantes. No estoy diciendo que deba estudiar más Biblia y dejar tirada a la congregación, ni estoy diciendo que se dedique solamente a la congregación y deje tirada a la Biblia. Estoy diciendo que ambas cosas son importantes. Debe haber un equilibrio. Sin duda, el pastor necesita tiempo con Dios para poder guiar al pueblo con mayor eficacia, con mayor claridad, porque es Dios quien da la claridad. ¿Se fijan? De manera que Pablo dice, bueno, pues tengan los hombres por siervos de Cristo. Y en segundo lugar, los siervos de Cristo no solamente son operetes al servicio y bajo el mando del Señor y sus órdenes, sino que también son oikónomos, o básicamente lo que dice ahí, administradores de los misterios de Dios. Ahora, posiblemente algunos no han escuchado esta palabra, que es oikónomos, pero sí parte de ella. De hecho, hay un comercial que ha aparecido de vez en cuando en la televisión de un yogur que dice Oikos. No sé si lo han visto, que es un comercial de un yogur que se presenta y dice Oikos. Bueno, ahí tienen ese comercial y a veces le hago la pregunta a la gente, ¿sabe qué significa eso? Me dicen, no tengo idea. Bueno, la palabra Oikos significa casa. De manera que la palabra oikónomo es una palabra compuesta por oikos, que significa casa, y nemo, que significa administrador. Lo que en términos generales es un administrador o mayordomo de una casa, y eso es lo que quiere decir el texto. Eso es, la palabra oikónomo significa administrador o mayordomo de una casa. En las salutaciones, de hecho, finales del apóstol Pablo a la carta a los romanos se presenta un hermano llamado Erasto. De hecho, en Romanos capítulo 16, verso 23 dice Erasto, y el texto dice que él era un tesorero, era el tesorero de la ciudad. Literalmente Erasto era un oikónomos, un esclavo de un rango mayor que estaba al servicio de un señor y que bajo sus órdenes tenías a otros esclavos en la casa de menor rango, de manera que dentro de la esclavitud también habían rangos. Bueno, el oikónomos era el administrador total de los bienes de una casa y tenía siervos a su orden. El mayordomo no solo tenía a cargo a otros, sino que veía los bienes de la familia, y este supervisaba todo lo que su señor tenía y lo administraba de buena manera. De hecho, pienso particularmente que el apóstol Pablo, al pensar de este oikónomos, posiblemente pudo haber pensado de la parábola del administrador infiel, cuando el Señor dice, ok, lo manda a buscar y dice, dame la cuenta. Y el mayordomo dice, bueno, no sé, mendigar me da vergüenza. Entonces voy a empezar a hacer cuentas rápido. Y empezó a llamar a la gente que le debía a su señor. Y empezó a decir, si tienes 50, dame 10, coloca 10. Y otro, dame 5. Entonces, después dice, básicamente, una cosa que el Señor dice en la parábola ahí es, bueno, que son sagaces los hombres o los hijos de este ciclo. Ese hombre era un oikónomo, era una persona que estaba a cargo de la casa, que estaba haciendo una mala mayordomía de los bienes de su señor, y el Señor le pidió cuentas de su mayordomía. El mayordomo, como digo, no solo tenía la carga de otros a su cuenta, sino que veía los bienes totales de la familia, que ella creciera, avanzara, que fuera próspera. Y obviamente todo eso bajo el servicio de un señor a quien debía dar cuenta. Y esa es la idea cuando dice el apóstol Pablo, él dice que los misterios del Señor, que los siervos sean administradores de los misterios de Dios. Y eso es, los apóstoles eran administradores, no solamente eran siervos o esclavos de la más baja condición, sino que también, o que eran de ese tipo de condición, sino que también eran administradores de los misterios de Dios. Ahora, el diccionario bíblico, hablando de la palabra misterio, dice y establece una relación con los administradores y dice, el misterio, y cito para ustedes, el misterio no es en sí mismo revelación, es objeto de revelación.
no se declara a sí mismo. Dios, en su gracia gratuita, lo manifiesta a sus elegidos. El término figura así como términos que indican revelación. Y hay muchas citas ahí en Romanos capítulo 16, verso 25, Efesios 3:3, etc. Su proclamación pertenece al acontecimiento del misterio y su manifestación. La administración apostólica forma parte de, básicamente, la administración del misterio. Los apóstoles entonces son portadores de revelación. En la recepción de su mensaje tienen lugar el llamamiento de los creyentes y su colación en la esfera celestial. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque Pablo, lo que está diciendo básicamente el diccionario, que los apóstoles eran portadores de revelación. Eran personas que estaban capacitadas por Dios de dar a conocer básicamente lo que el Señor quería revelarnos. Y esto era dado a los apóstoles y eran concernientes solo a ellos. Pero en un sentido aún más amplio, también los pastores son llamados en el texto bíblico como administradores de Dios. Si ven Tito capítulo 1, verso 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Por qué? Porque dice como administrador, por eso, porque Dios le ha dado la responsabilidad de parte del Señor de administrar la revelación dada a la iglesia en las escrituras, y eso es lo que dice, que el obispo, el pastor, sea reprensible como lo que es, como el administrador de Dios, como aquel que está a cargo de las cosas de las escrituras, de manifestar y enseñar las escrituras. Pablo, hablándoles a los pastores de Éfeso, dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, y ese es el problema de hoy. Gente o pastores no están capacitados y lamentablemente hoy carecemos de muchos pastores fieles a las escrituras. Gente que dice cosas que yo digo, ¿a dónde sacó eso de la Biblia? Y a veces veo tanta gente siguiéndolo, digo, wow, tanta gente siguiendo a este hombre que no tiene idea de lo que dice. Porque dice Pablo, no he rehuido de anunciaros todo el consejo, no parte del consejo, no, sino todo el consejo de Dios, todo lo que Dios necesita, todo lo que necesitan saber acerca de Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él empezó enseñando en casas, en lugares. Queridos, son las escrituras las que deben ser impartidas como seguro manantial de vida y de alimento para la iglesia. Ellas son las que nos enseñan, son las que nos redargullen, son las que nutren nuestras vidas, son las que corrigen nuestra forma de vivir, son las que cambian el alma, son las que santifican nuestra vida, son las que permiten conocer más a nuestro Señor. Si no hay una buena persona, si no hay una persona capacitada por el Señor para hacer eso, la pregunta es, ¿a dónde va a ir la oveja? De manera que el pastor y los líderes deben dar a conocer todo el consejo del Señor y no solo opiniones humanas sobre este tema o este tema, sino lo que dice las Escrituras. Y esa es la razón por la que hay muchos que quieren alimento espiritual y que queriendo en realidad alimento espiritual decaen, porque no tienen la fortaleza de la leche espiritual ni del alimento sólido para ser nutridos. No pueden y no lo tienen. Es lamentable. Es lamentable ver a un pastor que no tenga la capacidad o en realidad tenga la frialdad de nutrir un alma con la Biblia. Hoy hay muchos así. Bueno, un día todos aquellos que son llamados pastores tendrán que dar cuenta al pastor de los pastores. Y ahí veo también las palabras del Señor, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. O veo las palabras de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotras, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Serias advertencias, queridos, sí, sin duda, serias advertencias, pero necesarias. Hoy la iglesia más que nunca necesita alimento sólido, necesita leche espiritual no adulterada, no simplemente consejos humanos, sino qué dice la Biblia. Hoy hay tanta parafernalia en diferentes iglesias que parece más circo que iglesia. Tan dedicados a hacer tantas otras cosas, menos lo que la gente necesita, escuchar qué dice Dios.
Y eso es algo que hoy la iglesia más que nunca necesita entender. Si hay algo que podemos reconocer de la nación de Israel es que es lo que dijo el profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y de alguna forma la iglesia puede estar pasando por algo así. La iglesia pereció porque le faltó conocimiento, no tiene idea. Porque los pastores que están puestos ahí se apacientan a sí mismos y no a la iglesia. Es serio, pero eso es lo que la responsabilidad que la iglesia o los pastores son llamados, son administradores de los recursos que Dios te ha dado, y principalmente de nutrir a la iglesia con la palabra del Señor. No solamente los pastores, sino que la iglesia es también llamada administrador de Dios, del Evangelio del Señor, de manera que debemos y somos responsables ante el Señor de compartir el Evangelio. Creo que la iglesia aún no entiende eso. Creo que la iglesia está tan cómoda en su silla o en su lugar, en sus cuatro paredes, y a veces carecemos de obediencia. Y no a veces, muy seguido carecemos de obediencia. La pregunta obviamente es cuáles son, entonces, ya tenemos la identificación del ministro. Bueno, se identifica con Cristo y de su llamado. Pero en segundo lugar, ¿cuáles son los requerimientos, características que debe cumplir un ministro de Cristo? ¿Cuáles son las características o cuál es la característica que el Señor necesita de ese tipo de personas que sirven al Señor? Y fíjate que Pablo lo hace muy bien. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ups. Ahora déjame ayudarte con algunas cosas o conceptos generales. En primer lugar, la fidelidad de los siervos de Dios no se mide por las características que los hombres buscan o desean. Probablemente cuando empezamos a hablar del tema, yo te dije, piensa en las características, y pensaste probablemente en muchas características que te gustaría que ciertos pastores tuvieran o que tu pastor tuviera. La pregunta, obviamente, la fidelidad de los siervos de Dios no se mide por las características que los hombres buscamos o deseamos, sino en lo que Dios espera de ellos. En que sean fieles al Señor y su palabra, y eso es. A veces la gente te va a criticar porque eres duro. Decir, que el hermano es duro, es serio, es pesado. Pero no sabe por qué es serio y pesado, porque el hermano hizo algo que a Dios le ofende. O que el hermano no se quiere arrepentir. O que el hermano no quiere hacer eso. Entonces dice, mira. ¿Por qué? Porque la persona, el ministro, debe entender a quién sirve. Primero al Señor, después a los hombres. En segundo lugar, la fidelidad a Dios requiere obediencia para hacer lo que Dios quiere y una voluntad sumisa para llevar a cabo lo que el Señor demande. De manera que podamos decir continuamente, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es algo que el creyente debe entender. La fidelidad a Dios requiere obediencia para hacer lo que Dios quiere y una voluntad sumisa para llevar a cabo lo que el Señor demande. No es que vamos a decir, me aburrió la forma de predicar el Evangelio, voy a cambiar el Evangelio. No, nadie está llamado a hacer eso. Dios te manda a hacer lo que tienes que hacer y cómo debes hacerlo, y ahí se queda. De manera que podamos decir siempre, cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada vez que te levantes, puedes decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Esa debe ser la actitud de cualquier siervo. Ahora bien, fíjense que el texto dice, ahora se requiere. Y esa palabra requiere puede tener múltiples significados dependiendo obviamente del contexto en donde la ocupemos. Puede tener muchos significados. Y obviamente el significado básico que de la palabra es buscar. De ahí tienen connotaciones como esperar o requerir. La idea de Pablo en comunicar esta realidad en la vida de todo ministro es que los corintios puedan entender a quién sirven o a qué es lo que demanda. Una traducción más fiel sería: es requerido de los administradores, de aquellos a los cuales el Señor ha llamado a administrar. Ya sea la palabra del Señor o el Evangelio. Se requiere de los administradores. ¿Qué cosa? Que cada uno sea hallado fiel.
Se requiere de los siervos del Señor que de forma constante y en obediencia a su voluntad, que cada uno, no solo algunos hombres, no solo al pastor, sino que cada uno sea hallado fiel. Wow. Cuando leí eso me puse a pensar y digo, wow, Señor. Tú demandas todos los días que, en realidad, tú demandas que tu siervo en realidad sea fiel. Total y completamente fiel. Wow. Fíjate que un comentarista dijo lo siguiente, y cito: es posible que Pablo estuviera presente en el versículo 2 la parábola del mayordomo injusto, el de Lucas 16:1. No se espera del mayordomo iniciativa propia ni que demuestre autoridad propia. ¿Sería eso lo que esperaba a los corintios de los apóstoles? La idea de Pablo, en cambio, es que solo se espera del mayordomo que se ocupe de los asuntos de su amo y que sea meticulosamente honrado al hacerlo. La idea de Pablo, queridos, con eso es lo que se busca de los administradores de Dios, es que sean dignos de confianza. Que sean dignos de confianza. Que el Señor le diga, esto te lo voy a pasar a ti, guárdalo, cuídalo, hace lo que fructifique. Bueno, Dios dice, de un sentido, es como te está diciendo, confío en lo que vas a, en lo que te estoy dando, eres mi siervo. Pongo en tus manos algo que es eterno. Fíjense que Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dijo a Timoteo casi a último tiempo de su vida, dice, Pablo, Timoteo, lo que yo te he enseñado, lo que has oído de mí, y no solamente de mí, sino ante muchas personas que lo pueden testificar, eso mismo encarga. Pero no cualquier hombre, no cualquier persona que quiera saber tal o cual cosa, sino solamente a hombres fieles. Te hago la pregunta, querido, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Y hablando no en términos materiales, porque no tiene nada que ver con material. Dios te ha dado el Evangelio para predicarlo. Te ha dado su palabra para exponerlo. La pregunta es, ¿eres fiel a eso? Y no solamente fiel no solamente en hablarlo, sino en lo que comunicas. Es fácil decir muchas cosas, eso es lo que exactamente dijo Dios. Hoy he visto una corriente de hermanos que quieren saber en realidad y se meten en temas que después digo no saben cómo salir, no saben qué hacer y dicen cosas que digo yo, ¿qué está diciendo? Porque solamente ven el libro, pero no con lo que conlleva lo que dice la declaración. Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Un comentarista llamado Gordon Fee dice lo siguiente. Quiero leer lo que dice él. Lo que Dios requiere de sus servidores no es la elocuencia, ni la sabiduría, ni la iniciativa ni el éxito, que son nuestros requisitos más normales, sino la fidelidad con lo que se le ha confiado. Que sean fieles. Querido, tú eres fiel en lo que el Señor te ha dado. Vuelvo a recalcar, no en lo material, sino en el conocimiento que Él te ha revelado a tu persona sobre quién es Dios, qué quiere Cristo. ¿Eres fiel en compartirlo? ¿Eres fiel en lo que dice? Querido, Dios no quiere exitosos. Dios no quiere que seas elocuente, ni que seas el más sabio de los sabios, ni que seas la persona que tenga la mejor iniciativa. No, Dios quiere solamente algo de los hombres.
y es fidelidad en decir lo que Él dijo. Simple y llanamente eso, decir exactamente lo que Dios dijo. No amortiguar y no quitar lo que Él dijo. Y ese es el problema de los hombres. Desde la caída de Adán. Vemos a Satanás como cambia las escrituras, las palabras del Señor, para decir lo que Él quiere decir. Y hoy muchos hacen exactamente lo mismo. Cambian, transforman, moldean las escrituras para decir lo que ellos quieren decir. No lo que dice la Biblia. Y ese es un serio problema. La pregunta es, ¿podemos los hombres evaluar o juzgar esa obra? ¿Puede el creyente decir, sí, voy a evaluarlo al pastor, voy a decir, el pastor es fiel o no es fiel? La pregunta es, ¿puede hacerlo o no puede? Mire lo que dice Pablo en el verso siguiente, verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Wow. ¿Cómo, Pablo? ¿No? Dice Pablo, yo no me juzgo, yo no me interesa si ustedes me juzgan o no me juzgan. Por eso yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y fíjense, no solamente estiman poco el juicio que pueden tener los corintios acerca de su persona, de hecho que lo hacen, sino que dicen, ni por tribunal humano, tampoco me complica lo que diga el tribunal de los hombres. Y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, por el que me juzga es el Señor. Y ahí está. Querido, siempre es bueno, ahí no dice que no hay que juzgar. Pero lo que sí dice ahí, obviamente, que todo el veredicto final, o básicamente lo que Dios va a hacer, el juez justo va a declarar, obviamente, la fidelidad de su siervo o no. Es Él. A veces vamos a escuchar, tal pastor es así, así, así. La pregunta es, ¿por qué es así? ¿Por qué hizo lo que hizo? No porque me tiene mala, no porque está mal de la Biblia, no, eso no dice la Biblia. Y a veces creo que los hermanos quieren tergiversar la Biblia para decir lo que ellos dicen y no lo que dice la Biblia. No sé si te ha pasado, pero pasa. Y al final, ¿quién es el malo? El pastor. Es como Moisés. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto cuando teníamos comida? Y Moisés diciendo, yo no tengo problema, ¿por qué altercan conmigo? Ustedes no están altercando conmigo, ustedes están altercando con Dios, no conmigo. Yo no los mandé aquí. El que los mandó fue el Señor. Yo fui obediente, ustedes sean obedientes. Pero si quieren altercar, alterquen con Dios. Y ahí estaba Moisés, orando al Señor en más de una ocasión para que no los destruyese. Señor, por amor de tu nombre, no los destruyas, porque van a venir la gente. ¿Qué va a decir los pueblos que no conocen? ¿Que Jehová no pudo meter a su pueblo? Hoy más que nunca faltan personas fieles en exponer las escrituras, querido. Hoy muchos quieren decir mucho, pero son pocos los que quieren decir lo que Dios quiere decir. La pregunta es, ¿en cuál de las dos líneas estás tú? ¿Estás de los que quieren decir mucho o a los que quieren decir lo que Dios quiere decir? Te digo al tiro que los que caen en la línea de los que quieren decir lo que Dios quiere decir generalmente no son muy estimados. Y son muy estimados también, tienen las dos líneas. Van a ser muy atacados, sí, pero también van a ser muy amados, porque van a decir lo que la Biblia dice. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿en cuál de los bandos estás tú? Ahora, fíjense que el texto 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor.
al cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quieres recibir alabanza de Dios? Imagínate que un día el Señor de los señores, el Rey de reyes, diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco que te di de exponer las escrituras, de enseñar a otros, en predicar el evangelio, en lo poco que te di, fuiste fiel. En lo mucho te pondré. No solamente vemos al Señor que nos provee de salvación, sino espera un día en el que el Señor va a decir: bien, buen siervo y fiel. ¿Quieres ser de esos? Querido, sé obediente a la Biblia. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en realidad eres tan grande, Señor, tan misericordioso, que, Señor, sabiendo que merecemos juicio, Señor, aquellos que impartimos tu palabra, Señor, y que aquellos que queremos hacer caso a tus palabras, y no solamente a los predicadores o líderes, sino a toda la iglesia que quiera hablar de ti a otros, Señor, que a lo cual tú nos has llamado, no solamente a los líderes, sino a todos. Que tú nos digas un día: bien, buen siervo y fiel. Señor, la alabanza de los hombres perece, Señor, y no conoce las intenciones de los corazones. Los hombres pueden decir muchas cosas, Señor, de nosotros, pero al final de todo, Señor, el único que va a juzgar con rectitud eres tú. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, y servir a los hombres, Señor, en fidelidad a tu palabra. Ese es nuestro deseo. Ayúdanos junto al pastor, Señor, a poder ser fieles. Es algo, Señor, que día a día no solamente luchamos, Señor, sino que queremos hacerlo. Ser obedientes, Señor, siempre es una lucha, porque el hombre interior, Señor, quiere rebelarse en contra tuya. Pero ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, Señor, o estudiar las escrituras solamente por estudiarlas, sino por conocerte y amarte más cada día. Gracias, Señor, porque tenemos el manantial de vida. Tenemos, Señor, la leche espiritual no adulterada. Tenemos, Señor, la palabra profética más segura. Tenemos, Señor, tu palabra que transforma nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a hacerlo día a día, hasta el día en que partamos nosotros para tu gloria, hasta el día en que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu misericordia que haces, Señor, con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos permitas y nos ayudes, Señor, día a día a ser más como tú. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, no tengo nada más que decir, solamente recordarle: hoy día a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio de Génesis, capítulo 2. Así que para los que quieran estar en Génesis, capítulo 2, no hay ningún problema. Estamos ocupando una aplicación que se llama Meet, en vez de Zoom, porque Meet te da más tiempo para poder hablar sin ningún problema y mayor número de personas que puedan incorporarse sin ningún problema. Así que si quieres participar también de este estudio bíblico en los días domingo a las 6 de la tarde, por favor avísanos para poder comunícate con nosotros y así poder ayudarte, mandándote el link, agregándote al grupo que tenemos de estudio de Génesis, y así poder aprender también de la buena palabra del Señor. Así que sin nada más que decir, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.